En la gestación de una revista de cultura siempre hay algo de designio histórico, de astucia de la razón, algo así como una fuerza inmanente que nos impulsa a plasmar cosas que roen nuestro interior y que tenemos urgente necesidad de objetivar. No es por ello desacertado buscar en las revistas el desarrollo del espíritu público de un país, la formación, separación o unificación de sus capas de intelectuales, puesto que al margen de lo anecdótico, toda revista es siempre la expresión de un grupo de hombres que tiende a manifestar una voluntad compartida, un proceso de maduración semejante, una posición común frente a la realidad. Desde esta perspectiva, ¿cuándo se puede hablar de la existencia de una nueva generación? Cuando la orientación ideal y práctica de un grupo de seres humanos unidos, más que por una igual condición de clase, por una común experiencia vital, se presentan ciertos elementos homogéneos, frutos de la maduración de nuevos procesos antes ocultos y hoy evidentes por sí mismos. No siempre en la historia se perfila una nueva generación, pero hay momentos en que un proceso histórico, caracterizado por una pronunciada tendencia a la ruptura revolucionaria, adquiere una fuerza y una urgencia tal que es visto y sentido de la misma forma por una capa de hombres en los que sus diversos orígenes sociales no han logrado aún transformarse en concepciones de clases cristalizadas y contradictorias. Esto es algo que escribió José Aricó en 1964 en la fantástica presentación de su clásica revista Pasado y Presente, un texto que recomiendo a todo mundo que lo lea, sobre todo a los jóvenes, y lo utilizo como pretexto para hablar del tema del debate de hoy, que es la presentación de una revista que no es necesariamente nueva, pero sí está replanteándose, Consideraciones, en cuyo número 7 dice quienes la presentan, las tareas críticas de una nueva generación. Esto es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Quédese con nosotros, esto es Plaza de Armas. ¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros en otro debate de Plaza de Armas aquí por Capital 21. Voy a recordarles nuestro correo electrónico plazadearmas.c21@gmail.com y nuestra página propia www.plazadearmas.tv. Bueno, ya dije en la introducción, vamos a hablar hoy de esta nueva revista, este proyecto que se presenta en su número 7 como las tareas críticas de una nueva generación, Consideraciones. Ahora hablaremos de ello. Hice la introducción de José Aricó para insertar, o digamos para dibujar un marco histórico. Las revistas es uno de los instrumentos que por lo menos desde el siglo XIX, fundamentalmente, han sido instrumentos o dispositivos de crítica literaria, política, ideológica a lo largo de la historia de este país y en general a lo largo de la historia americana y también europea. Así que bueno, vamos a hablar de esto y de esos otros proyectos que nacen, caen, perecen, se pudren o renacen. Para hablar sobre Consideraciones, tengo el gusto de saludar a José Ayuf, de la Facultad de Filosofía de la UNAM. Hola, José. Buenas tardes, Ismael. Muchas gracias por recibirnos en tu programa. También nos acompaña Octavio Solís, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Qué tal, Octavio? ¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos muy placenteros de estar en este espacio y poder venir a informar y a difundir el proyecto, ¿no? Y nos acompaña nuestro querido amigo, que ya nos acompaña en otras ocasiones, Alfonso Vázquez, también de la Facultad de Filosofía de la UNAM. ¿Qué tal, Alfonso? Muchas gracias, Ismael. ¿Qué tal? Bueno, pues iniciemos como ustedes gusten. Este proyecto de Consideraciones, me estaban comentando que no es necesariamente nuevo, no es un proyecto que nace con ustedes, ya había nacido desde antes. Cuéntenos un poco la génesis de Consideraciones. Sí, lo que pasa es que, bueno, la revista es hecha actualmente por jóvenes universitarios de la Facultad de Filosofía y Letras, de Economía y Políticas, gente incluso de otras universidades como de la UASM, de la Ibero, pero se encuentra subsidiada por el sindicato de la Universidad Nacional, que es el STUNAM. Correcto. Ahora, dentro del STUNAM, esta publicación tiene una larga historia. Podríamos llamarle como una nueva época una segunda nueva época, puesto que en los años, por ahí de los años 80 y parte de los 90,
un exmilitante del Partido Comunista, Gerardo Peláez, le dio vida a Consideraciones, él le pone el nombre. Él viene de una vertiente un poco radical de aquellos años, los 70, incluso con Fabio Barbosa Cano, ¿no? Con otros militantes de una célula que incluso llegó a poner una bomba en un banco en alguna ocasión, ¿no? Entonces tiene una tradición incluso... Cercanos a la Liga 23 de septiembre, no necesariamente por ahí. No necesariamente, pero digamos era como de los grupos radicales, ¿no? Entonces esta gente, cuando ellos entraron, ellos fueron detenidos, estuvieron un tiempo en la cárcel. Y, o sea, digamos, tiene una historia combativa, pues, ¿no? De esa gente que venía de esa historia que ya conocemos en México en los años 70 y que después cuando se van integrando, algunos se van a la academia, como Fabio Barbosa, quien es investigador de económicas, un especialista en petróleo, y en el caso de Peláez se integran en la actividad de prensa del sindicato, y es donde le da vida a Consideraciones, con una línea de rescatar la memoria de la izquierda. Por ejemplo, sacaba números especiales sobre los muertos o los desaparecidos del Partido Comunista desde 1919 hasta el momento en el que se estaba editando la revista, ¿no? También el proyecto nace con el cobijo del sindicato de la universidad. Sí, la Secretaría de Prensa, al frente de esa secretaría se encontraba y todavía se encuentra Alberto Pulido Aranda, quien es buen amigo, y incluso yo actualmente colaboro con él, ¿no? En la Secretaría de Prensa. Y platicando con el propio Alberto, en los últimos años que nos incorporamos a prensa, hace como 2 años y medio, él me decía que había que darle nueva vida, pero desde otra óptica de los más de jóvenes, ¿no? Las nuevas generaciones. Y entonces nos delega el proyecto de Consideraciones, que ya tenía algún tiempo sin salir, estaba ya muerto prácticamente la revista. Nosotros heredamos el nombre, pero le damos un sentido totalmente diferente, un sentido nuevo completamente, y desde entonces, que es como año y medio a la fecha, que han transcurrido 7 números, hemos ido también buscando un sentido que le dé profundidad al proyecto, porque en efecto coincidimos con la lectura que tú le acabas de dar, de que una revista no es un papel impreso en sí nada más, sino es un punto de encuentro donde confluye gente con la que se coincide y se tiene esa hambre de poder decir algo nuevo, ¿no? O sea, es finalmente una voz generacional, ¿no? Una voz de un sector, de un grupo de gente que coincide y que intenta decir algo nuevo, ¿no? Entonces, en ese sentido, Consideraciones con esa larga historia, lo que estamos intentando es darle una nueva voz para lo que es las generaciones presentes, ¿no? Nuestra generación. Aquí mencionan en el manifiesto, que ahora hay un manifiesto en este número, precisamente como para lanzarlo ya con fuerza, digamos, en un contexto generacional. Mencionan ustedes ahí, ahora lo leeremos, pero mencionan que uno de sus referentes es Cuadernos Políticos, que es este proyecto de, aquí lo tengo, 1974-1990, que por cierto, Cuadernos Políticos, están todos los números en línea, no sé si conocían eso, porque Sí. Ediciones era la que editaba esta revista. Está en la página www.cuadernospoliticos.unam.mx, y ahí Cuadernos Políticos, según la presentación, estaba animada, entre otros, por Bolívar Echeverría, Carlos Pereira, Rui Mauro Marini, Neus Espresate, Carlos Monsiváis, Adolfo Sánchez Vázquez, Adolfo Gili, Michael Lowy, y también estaba, bueno, estos son los que tienen. Y en este número 7 de Consideraciones, ellos ponen precisamente a 3 figuras, las 3 desafortunadamente ya fallecidas, Bolívar Echeverría, Carlos Montemayor y Carlos Monsiváis, dedicado un poco este relanzamiento en bueno, y aquí está además la silla vacía, un poco, expliquemos un poco a qué, bueno, es obvio, ¿verdad?, lo que están queriendo decir que... Sí, de hecho es como, si se despliega completamente la revista, es como el telón, esta es la idea, el concepto visual, y aquí está como ya para explicarla, ¿no? Entonces es abrir el telón y decir con más claridad qué es lo que se quiere decir visualmente, pero ya el manifiesto en sí ya deja muy clara la portada, ¿no? La portada, por ejemplo, aquí son las 3 personas que están dejando un espacio. Eso es. Que tiene que ver incluso con un marco, que podemos hacer la analogía con ideas que en algún momento sirvieron, que le dieron brújula, ¿no?, a la cultura de nuestro país, y que hoy, ante la crisis, esas mismas brújulas ya no nos están apuntando hacia nada más que al mismo país en ruinas, ¿no? Bueno, al mismo país en crisis, pues, más bien, ¿no? Entonces, esta silla lo que está apelando es a que hay que retomar, ¿no? Esta generación tiene que volver a ser tenemos que ser actores
para no tanto llenar el vacío, que no nos interesa, como se dice en el manifiesto, ¿no? Sino más bien No llenarlo nada más por el hecho de llenarlo, ¿no? sino tratar de reconstruir, de reparar y tratar de resolver una de las crisis que nosotros creemos que es la más grave, que es la crisis de las ideas, ¿no? Que es y finalmente esas muertes son muertes simbólicas. Están apuntando a un país en el que ya no hay una renovación de las ideas, ¿no? Entonces nosotros lo que deseamos es realimentar en esa parte, ¿no? Reconstruir la parte de la cultura, la parte de subsanar la crisis de las ideas para poder volver a ocupar un lugar en la cultura, ¿no? Que nuestro país vuelva a volver a ocupar. Claro, porque parece como que cada vez nos vamos quedando más solos, ¿no? Cuando se van yendo ellos, ¿no? Así es, y luego, no sé si a mí me da más tristeza que ternura ver a muchos serios intelectuales lamentarse sobre estas muertes en lugar de ponerse a trabajar, en lugar de homenajearlos, pues yo creo que el mejor homenaje sería ese, el de reemplazar, pero no buscando nuevas mafias, no, sino reemplazarlos mediante una nueva fuerza de huestes que estén bien formadas intelectualmente, universitariamente y con bases. Precisamente así es que eso es lo que representa Consideraciones, la silla vacía para quien quiera ocuparla. Así es. Bueno, y la portada también la hizo David Alfredo Martínez. Él hizo también el diseño de la página electrónica de Enrique Dussel, entre otros trabajos con los que él ha estado involucrado. Y pues simplemente reiterando esta idea de que la portada indica que hay una ausencia, que hay un vacío que se tiene necesariamente que llenar, no como dice Pepe en la manera de sustituir por otras figuras, sino más bien generando nuevas ideas a partir justamente de esta oquedad. Y bueno, básicamente esa es la idea, el concepto visual que se quería plasmar en la portada y que lo sustenta el manifiesto, el ensayo manifiesto que se publica en las primeras páginas también de la revista. Aquí, para hacer un poco de historia, y esto tiene que ver un poco con Alfonso, que ya estaba en otros programas, pero sobre todo el anterior fue el que hicimos sobre el Ateneo de la Juventud, el homenaje que se le hizo al Ateneo de la Juventud, sí, de la conferencia, ciclo de conferencias El Espíritu del Ateneo, que estuvo con nosotros Federica González Luna y Luis Fernando Mendoza y tú. Y es, como se ve, un movimiento, un grupo que tiene distintos, a lo mejor, frentes abiertos o están en unos y en otros. Tengo aquí, por ejemplo, fui a la hemeroteca y saqué la presentación de esta fantástica revista Savia Moderna, revista mensual de arte. Nace el 31 de marzo de 1906 y esta revista estaba dirigida por Alfonso Cravioto y Luis Castillo Ledón, que ya estaban también en el Ateneo de la Juventud, en las conferencias del Ateneo. Sí. Dice, su presentación es muy breve, pero vale la pena que se lea para hacer historia. Dice así: 1906, en el umbral, al iniciar una labor como la nuestra, amplia de libertad, bella de juventud y excelsa de arte, huelga toda frase que revele programa y todo pensamiento sospechoso de sectarismo. Los agrupados en esta revista, humilde de vanidad pero altiva de fe, aspiramos al desarrollo de la personalidad propia y gustamos de las obras más que de las doctrinas. Clasicismo, romanticismo, modernismo, diferencias odiosas. Monodien las cigarras, trinen las aves y esplendan las auroras. El arte es vasto, dentro de él cabremos todos. Vengan pues a nosotros los cultores de la sagrada belleza. La puerta está franca a los bellos sentimientos y a las bellas palabras. Savia nueva y crepitante nos da derecho a vivir. Ideales sinceros e intensos nos dan derecho al arte. He aquí explicado por qué somos y a qué venimos. Aristarco atisba, pero marzo preside nuestro advenimiento y el hada de la primavera circunda nuestra vida incipiente con su florido presagio. Saluda a los artistas, saluda a la prensa, saluda a todos. Aquí había un romanticismo tremendo, ¿verdad? Desbordado, pero había una belleza poética sí, genial. Y bueno, 4 años después vino la Revolución Mexicana, ¿no? Sí, citando además a Aristarco. Claro. Muy aquí, por ejemplo, déjenme decirles que Pepe es filólogo. Así es. Octavio sociólogo. Y bueno, filósofo. Alfonso, ¿no? filósofo. Médico da clases. Los distintos frentes de los que hablas, justamente. Claro. Las directrices ideológicas, digamos, conceptuales de la revista, ¿cómo podríamos definirlas? Porque evidentemente, bueno, aquí tenemos
para servirnos de los tres referentes que ponen: Bolívar, Carlos Montemayor, Monsiváis. ¿Qué podemos decir? Monsiváis, pues, ensayista de manera general, crítico de la cultura. Que sobre todo incursionó en distintos suplementos culturales, se formó, de hecho, en los suplementos culturales que fundó el propio Fernando Benítez, como México en la Cultura, suplemento de novedades. Carlos Montemayor, pues también él tiene una formación de filólogo, es un cultor ahí de las letras clásicas, también de escritor, historiador también me parece, Carlos Montemayor. Y Bolívar Echeverría, pues es de formación crítico, filosófica, digamos, del marxismo crítico. Sí. Latinoamericanista. Y pues todos ellos tenían, digamos, un espacio dentro de este espectro ideológico que lo podemos identificar con la izquierda política mexicana, con la izquierda intelectual, con la izquierda universitaria. Y nosotros nos planteamos en esas mismas coordenadas ideológicas. Pero también señalamos ahí en el manifiesto que en los últimos 50, 30 años, la disputa de la nación, como lo señaló Rolando Cordera en el libro que lleva el mismo título, con Carlos Tello. Con Carlos Tello, justamente, se concentraba en la disputa entre los neoliberales, o los que propugnaban el liberalismo social, y los que defendían con tesón el nacionalismo revolucionario, es decir, el proyecto emanado de la Revolución Mexicana. Nosotros pensamos que ese debate está agotado, que los que se pliegan al nacionalismo revolucionario lo hacen más con una retórica nostálgica, una nostálgica retórica, y que las aplicaciones del liberalismo social o del neoliberalismo en México pues han generado unas condiciones de mayor desigualdad, y es necesario volver a replantear una tercera vía, pero que tampoco pasa por la socialdemocracia, y pasaría justamente por reivindicar pues coordenadas teóricas, quizá afines al marxismo, pero implica nuevamente retomar también estas tradiciones de generaciones que nos han antecedido, como la que tú señalabas, la generación de la revista Cuadernos Políticos, que se funda en 1974 bajo el auspicio de la editorial ERA, que bueno, que cabe mencionar que viene de los apellidos de los tres fundadores de la editorial, que era justamente Neus Espresate, Vicente Rojo y José Azorín. Eso no sabía. Los hijos de los exiliados españoles. Que además genera verdaderos fetiches literarios. A mí me encantan las ediciones, sobre todo las viejas de Era, son geniales, ¿no? Sí, se dan. Pero no sabía ese dato, Espresate, Rojo y Azorín. Y Azorín, son los que fundan la editorial Era, y ellos justamente al observar esa dinámica política que se encuentra en plena efervescencia en los años 60, pues convocan a intelectuales afines, jóvenes también ellos, como Carlos Pereira, también escrito en las coordenadas del marxismo crítico, el propio Bolívar Echeverría, que recién regresaba de Alemania, a Carlos Monsiváis, que tenía esta actividad de promoción cultural en los suplementos fundados por Benítez, y los invitan a fundar esta publicación, que tenía como objetivo pues, pensar la realidad política, económica, cultural de nuestro país, pero también de América Latina. Entonces, esa generación que funda Cuadernos Políticos, la mayoría se encuentran ya muertos, ¿no? Tú lo mencionabas, ¿no? Rui Mauro Marín, el gran teórico de la dependencia, Carlos Pereira, que falleció simbólicamente en 1988, Monsiváis, que acaba de fallecer este año, Bolívar Echeverría también. Entonces, pues es necesario retomar esas tradiciones y retomar nuevamente esos esfuerzos. Sí, lo que más nos interesa es más que nada el pensamiento crítico, ¿no? Más que circunscribirnos a una suerte de dogma. Pues, creo que la revista debe pasar por el pensamiento crítico, sobre el compromiso, incluso más allá de la cuestión de la militancia, del propio compromiso social, ¿no? Que es algo que nosotros estamos apuntalando, que es lo que nos interesa principalmente, ¿no? Porque en efecto en la revista es multidisciplinaria, hay gente de ¿Tiene secciones o no necesariamente, verdad? No es por secciones. Sí, son ¿verdad? secciones. Son secciones, correcto. Sí, está Política Nacional, sí. Que es sobre la agenda de lo que está sucediendo, los acontecimientos de la agenda en el momento, ¿no? Como es bimestral, a veces no está tan fresca la noticia, pero es por esos artículos de opinión, ¿no? Está la de América Latina y está la de Cultura, ¿no? Que divide en dos partes, de creación literaria, dossier y difusión cultural. Entonces esos 4 bloques abren la revista, es la estructura más bien de la revista, pero en ella pues hay gente, muchos, hay periodistas, hay filósofos, hay economistas, sociólogos, gente de ciencia política, filólogos, hay de todo, ¿no? Hay una gran gama pues de varias áreas, pero sobre todo es el compromiso social y el pensamiento crítico lo que nos une, ¿no? Lo que nos da
el ánimo para estar juntos, pues, en el mismo barco. Bueno, vamos a hacer un primer corte. Estamos conversando sobre esta revista Consideraciones. No se vayan. Bueno, ya estamos de vuelta. Esto es Plaza de Armas, aquí por Capital 21. Estamos conversando con José Ayub, Octavio Solís y Alfonso Vázquez sobre este proyecto que están impulsando ellos, Consideraciones, que en el número 7, con motivo de la desafortunada desaparición, fallecimiento de Bolívar Echeverría, Carlos Montemayor y Carlos Monsiváis, pues deciden precisamente escribir un manifiesto, y yo creo que vale la pena que nos tomemos los minutos que sea requerido para que ellos le den lectura al manifiesto y digamos quede ya el testimonio ante el pueblo del manifiesto. Está no demasiado largo, pero sí tiene su extensión, pero vamos a conceder estos minutos para que se lea y se conozca pues de principio a fin el mensaje del proyecto y que ya ustedes decidan si van a acercarse o no a Consideraciones. Así que adelante, tómese el tiempo que se requiera para ello. Gracias, Ismael. Está firmado por Alfonso Vázquez, Octavio Solís, José Ayub y Carlos López Gómez. Se llama Ante el vacío intelectual, las tareas críticas de una nueva generación. De las múltiples crisis por las que atraviesa México, la más preocupante de todas es la crisis de las ideas. Vivimos el dramático momento histórico de una nación en el que sus principales referentes intelectuales se encuentran desdibujados, por no decir ausentes. Unos suprimidos por una banalidad autoimpuesta, otros cooptados por un sistema político de prebendas que prevalece con los mismos vicios y dinámicas establecidas desde hace 70 años, y finalmente otros se encuentran muertos por el cumplimiento de ciclos naturales de vida. La verdad es que en nuestro país la clase intelectual presenta los mismos síntomas de descomposición que el régimen político imperante. En parte, esta situación es producto de las prácticas monolíticas que han periclitado a la cultura nacional y a sus instituciones. Vivimos el paroxismo de la descomposición en cada una de las rendijas de la vida nacional. La palabra crisis se ha convertido en adjetivo universal, diagnóstico del todo, sustituta del mundo y mediatizadora del futuro. Ya basta de enumerar las crisis económica, social, política, cultural, ambiental, de salud, si de lo que se trata es de superarlas todas. Esto solo será posible si por lo menos se asume el compromiso de resolver una para romper el círculo vicioso en que hemos caído desde hace 30 años y transitar hacia un círculo virtuoso. El vacío de las ideas, la ausencia de grandes figuras, nos obliga a plantear con urgencia las tareas críticas de una nueva generación que necesariamente tendrá que reconstruir los conceptos y las categorías labradas por generaciones anteriores, para volver a pensar la realidad desde raíces nuevas e implementar una serie de principios teóricos y prácticos que nos obliguen a bosquejar de manera osada los horizontes de acción de nuestras propias vidas. A delinear un programa de acción política con el fin de transformar de forma apremiante la realidad ominosa en la que estamos incrustados. Con la muerte de Carlos Montemayor, Bolívar Echeverría y Carlos Monsiváis, se hace presente la siniestra sentencia: no hay quien llene el vacío, y no lo hay precisamente porque no nos interesa cubrirlo. Por el contrario, esta oquedad nos hereda la alarmante pero también urgente búsqueda de nuestro propio significado, de hacernos sobre poco o nada, con brújulas como la obra de las generaciones de intelectuales que nos anteceden, que apuntan a un mismo sitio donde embarca esa misma realidad decadente y que hemos aprendido a conocer desde siempre. Lo que requerimos es ir más allá de lo que tenemos. La generación de los años 60 y 70, incluso la de los 50, entendió la decadencia de la Revolución Mexicana, se arriesgó a repensar la realidad desde las letras con obras tan indispensables como La región más transparente o La muerte de Artemio Cruz, de Carlos Fuentes, desde la filosofía con las aportaciones fundamentales que desde el marxismo crítico plantearon pensadores como Carlos Pereira y Bolívar Echeverría,
desde el periodismo, con toda la generación agrupada en torno al periódico Excelsior de Julio Scherer, que dio origen al semanario Proceso y a la revista Vuelta, desde las ciencias sociales, con estudios tan decisivos como los llevados a cabo por Pablo González Casanova en La democracia en México y por Ricardo Cinta, y desde el ensayo, como es el caso del recientemente fallecido Carlos Monsiváis. Todos ellos apuntaron hacia la reconstrucción nacional, postrados en lo poco que existía del modelo revolucionario, que solo servía al sostenimiento de una clase política en el poder cuando el país nos pertenece a todos. Hoy, esas ideas de ruptura han sido rebasadas por la realidad misma que nos afrenta para lograr trascender su estado actual de crisis hacia su propia renovación. Nuestro sentido no es dar ideas para la supuesta reconstrucción de un país en ruinas, ni ofrecerlas para acabarlo de sepultar. Nuestra intención es abrir un boquete en el muro carcomido de la cultura oficial que permite el libre juego de las ideas, reivindicando una posición política crítica que nos devuelva las señas de una identidad perdida. La muerte de algunos de los más destacados intelectuales de la izquierda mexicana son, entonces, algo más que meras desapariciones físicas. Son muertes simbólicas a través de las cuales se refleja el estado de una sociedad que no ha renovado a sus élites, con la consecuente pérdida de sentido y rumbo en el país. El ejercicio de la política se ha vaciado de contenido, deviniendo en total pragmatismo, con la inefable aparición de personajes como Enrique Peña Nieto, monumento a la banalidad política, o la sustitución de auténticos pensadores e intelectuales críticos y comprometidos por meros opinólogos o sofistas mediáticos cuyos nombres no vale la pena siquiera mencionar. Los miembros de la clase política dominante, que no dirigente, se encuentran rebasados por las circunstancias y por esta misma razón se muestran impotentes de articular un verdadero proyecto alternativo. La Revolución Mexicana sepultó los paradigmas liberal y conservador, dominantes que se disputaron la nación a lo largo de todo el siglo XIX. Emerge así un nuevo modelo de nación, el nacional revolucionario, que desde hace 30 años se ha descarnado contra uno reciente, el neoliberalismo. El primero ha sido desmantelado y rebasado ahora por el avance reciente de nuestra historia. Quienes intentan regresar a él solo avivan las cenizas con más retórica nostálgica que deseos de renovar nuestro país. El segundo modelo ha mostrado ineficacia, por lo que solo nos queda apuntar hacia uno nuevo, que solo podrá tomar su fuerza suficiente en la renovación real de la sociedad actual. Si esto no sucede en los próximos años, la crisis será un preámbulo de la inevitable decadencia. México no volverá a crecer jamás en su historia. La población económicamente activa se disolverá y los recursos petroleros se agotarán, al igual que nuestro posible futuro. Estamos ante un envejecimiento institucional, mientras el país cuenta con el mayor número de jóvenes en toda su historia, aunque sin brindarles verdaderas oportunidades. Ante tal escenario, es menester pensar la crisis, una dinámica que se ha planteado desde los últimos 40 años, pero quizá ha cobrado mayor significado en las últimas décadas, consecuencia de reconocernos en los límites de la decadencia. Ante ello, lo que proponemos a manera de esbozo de programa intelectual es, en primer lugar, retomar el ejemplo de generaciones anteriores que en su peculiar momento histórico se dieron a la tarea de pensar críticamente la realidad política, social y cultural de nuestro país bajo coordenadas teóricas claramente definidas. Nuestro mayor referente es la generación de intelectuales agrupada bajo la revista Cuadernos Políticos, en la que se hizo, como en ninguna otra, un esfuerzo realmente enérgico y encomiable por dotar de referentes a la izquierda política para emprender un trabajo organizativo que, como en ningún otro periodo, se llevó a cabo. Cabe mencionar a las plumas y a las inteligencias que en ese momento se agrupaban en torno a tan peculiar esfuerzo: Carlos Pereira, Bolívar Echeverría, Carlos Monsiváis, Ruy Mauro Marini, todos ellos ya muertos, pero también Arnaldo Córdoba y Adolfo Gili. Pero ese esfuerzo es insuficiente sin inscribirlo en un horizonte internacional, sobre todo asimilando la experiencia de generaciones y tradiciones intelectuales decisivas en nuestra región continental, como la generación crítica del Uruguay,
que, agrupada alrededor del semanario Marcha, dotó a toda una población latinoamericana las coordenadas para pensarse a sí misma y a su realidad, o los cuadernos de pasado y presente de José María Aricó en Argentina, y más aún, retomar a ejemplos clásicos como la revista Mauta de José Carlos Mariátegui. Así pues, es urgente la fundación de una nueva publicación cultural en la que se perfile una posición crítica que vaya más allá de las posiciones políticas complacientes, en las que ahora se regodean las actuales publicaciones de peso cultural como Letras Libres y Nexos. Tales posturas, a saber, la liberal y la socialdemócrata, están ya rebasadas por una realidad que urge alternativas nuevas. Al igual, el dichoso país en ruinas, del que tanto baladronea Replicante, es un estribillo absurdo cuando la mayoría de sus integrantes se beneficia de las aportaciones de instituciones culturales no necesariamente arruinadas. Aunado a eso, es sumamente importante establecer nuevamente un vínculo orgánico con la sociedad para que en verdad la cultura y las ideas puedan tener una incidencia real en el plano de la transformación urgente que necesita nuestro país. Esta tarea imperativa nos lleva a otra, la construcción de una gran agrupación política de la izquierda mexicana. Yendo a contracorriente de lo que muchos opinan, para nosotros el PRD dejó de ser ya el gran partido de la izquierda mexicana. Sus miembros solo se dejan llevar por las inercias corporativas y clientelares, cortando de tajo la dinámica de una auténtica movilización popular. Además, en un partido de izquierda, lo fundamental es la discusión de las ideas, y estas no se han planteado con rigor, ni mucho menos con seriedad, en el periodo de vida que lleva su existencia, 21 años. Cuando un partido político vinculado con la movilización popular no se plantea en su horizonte de acción inmediata la dinámica real y dialéctica de la lucha de clases, no es capaz de ofrecer una alternativa sólida y coherente ante la desigualdad social y la causa de su acumulación desesperante. Más aún, cuando las instituciones se encuentran colapsadas, sujetas a una dinámica electoral fastidiosa en la que lo único que importa es la toma del poder político para subordinarlo a una visión oligárquica y plutocrática de la nación. Desde 1989 no se ha pensado con rigor y necesidad la idea de la revolución. Es necesario volver a retomarla. Carajo, digámoslo sin eufemismos, el rey está desnudo y hay que cortarle ya el pedazo que aún le queda de miembro. México DF, Ciudad Universitaria, 4 de agosto de 2010. Muy bien, pues ese es el manifiesto que está en este número 7 de consideraciones. Me parece a mí fundamental rescatar la figura que no hemos mencionado de Julio Scherer. Yo creo que Julio Scherer es una figura decisiva en los proyectos periodísticos, pero también culturales, porque precisamente tanto Plural, Vuelta también, y evidentemente Proceso estaban, digamos, con el respaldo de Julio Scherer. Sí. Era así, ¿verdad? Sí. Aquí tengo, por ejemplo, tengo aquí el directorio, por ejemplo, de Plural. Plural, Crítica, Arte y Literatura. Yo no conseguí el primero, que hubiera estado bastante bien tenerlo, no lo pude conseguir en hemeroteca, pero tengo yo, bueno, el número 8 del volumen 3 de mayo del 74, y el director de Plural era Octavio Paz, jefe de redacción y dirección artístico, Kazuya Sakai, que no sé quién era él, secretario de redacción José de la Colina, coordinadora Ana María Cama y asistente artístico Arturo Maraván. Después en Vuelta, que Vuelta ya es del 76, el primer número es del 76, está director Octavio Paz, director suplente Alejandro Rossi, consejo de redacción José de la Colina, Salvador Elizondo, Juan García Ponte, Alejandro Rossi, Kazuya Sakai, que no sé quién era, Tomás Segovia, Gabriel Said, director artístico Abel Quesada Rueda, más o menos. Eso es el consejo director. Proceso, director general Julio Scherer García, consejo de administración Julio Scherer, vicepresidente Ero Rodríguez Toro, tesorero Samuel del Villar, que Samuel del Villar fue procurador de justicia de Cárdenas. Con Cárdenas, ¿verdad? Samuel del Villar. Con la PAC. ¿Con quién? Sí, fue lo de la PAC, ¿no? Lo de la PAC. Claro, el tristemente célebre. Estaba vocales, Adolfo Aguilar y Quevedo, no Aguilar Cincer, Miguel Ángel Granados Chapa, Vicente Leñero, Abel Quesada. Sí, Aguilar de Quevedo es el papá de Aguilar Cincer. El papá de Adolfo Aguilar Cincer. Sí, y el hijo también de Miguel Ángel de Quevedo, ¿no? Reporteros, no voy a darlos todos, pero estaba Pepe Reveles, José Reveles, que es colega de aquí de Capital 21, estaba en Proceso desde su fundación. También estaba articulistas, estaba Eberto Castillo, José Fuentes Mares, Gastón García Cantú, Ricardo Garibay, Juan José Hinojosa, Jorge Ibargüengoitia, Armando Labra, Pablo Latapí, Vicente Leñero,
Miguel Ángel Granados Chapa, Francisco José Paoli Bolio, Carlos Pereira, Manuel Pérez Rocha, que es el que funda la UACM, Rodolfo Stavenhagen, conocido por SH todos, también. los SH, claro, los SH son proyecto también de Él estuvo Pérez al frente Rocha, del proyecto. René Zabaleta, el gramsciano boliviano. Sí. Aquí nos acorde todavía, ¿no, verdad? Tenemos todavía 5 minutos, bien. Bueno, más o menos esto es lo que estos consejos editoriales. Estaba siempre Octavio Paz, Julio Scherer. Ahora bien, ¿qué podemos decir de esta generación? ¿Terminó instalada en el poder de manera decadente o no? ¿Qué diríamos? Ustedes mencionan ahí Letras Libres y Nexos como precisamente, bueno, Letras Libres son los herederos de algún sentido, por lo menos así se consideran ellos, Enrique Krause como el heredero de Octavio Paz. Aquí, de hecho, voy a leer rápidamente la presentación de Letras Libres, número 1, enero del 99. En la portada está, recordarán todos, Samuel Ruiz y la cuestión del ZLN. Sí. Y dice Krause, Letras Libres son 2 palabras en una. Sin libertad, la literatura es letra muerta. A partir de los años 30, un escritor mexicano, eso estoy resumiendo, a partir de los años 30, un escritor mexicano se hizo responsable de esa permanencia, la de la libertad y las letras, Octavio Paz. Entre las revistas que fundó, animó y dirigió hay 2 que destacan por su temple moral, su coherencia intelectual, su calidad literaria y su versión plural y vuelta. Es lo que dice aquí Krause. ¿Qué podríamos decir de...? ¿Están instalados ya en el poder? ¿No están en el poder? Sí, bueno, para ¿Te pongas nosotros... nervioso? Para Un nosotros, triste homenaje, Claro, como te decía al claro. principio. Me parece un triste homenaje más lambiscón que cualquier otra cosa. Antes que querer que darle libertad a las letras. Finalmente el tiempo ha demostrado que no, que lo han cooptado, que lo han restringido y el poder más bien, o la libertad únicamente existe dentro de su mafia. Dentro de La Paz, a mí me parece que también sucedió así, pero... ¿La de Paz dices? El proyecto de Paz, claro. Y el de Krause Y el de también. Krause. Pero Octavio iba a hablar, disculpa. no, está bien, no hay problema, es parte del Del fervor. sí, ¿no? No, imagínate. No, pues para nosotros finalmente esos intelectuales no dejan de ser en alguna medida unos referentes. O sea, porque nosotros no podemos borrar la cultura, no podemos borrar al Ateneo, no podemos borrar al Grupo de Vuelta, Plural, Scherer, no podemos borrar las aportaciones en los suplementos culturales de Benítez, de Monsiváis. O sea, sería querer decir que se está iniciando todo. Claro, de cero, y Eso es sería imposible. como absurdo y además demasiado pretencioso, ¿no? Pero lo que nosotros estamos apuntando es a no darle continuidad a la forma en cómo se ha venido construyendo la cultura en México. Pues. Lo que nos interesa es abrir precisamente un boquete, es una suerte como de ir construyendo una mina y ir dinamitando, ¿no? Abriendo los boquetes a punta de dinamita, con ideas, con provocación también, ¿no? Pero que tengan sustento. Tenemos un doble compromiso. Mantener una rigurosidad de las ideas, una formación de análisis de la realidad, de investigación, pero también llevarlo a un compromiso. Claro. No dejarlo en las cuestiones etéreas, ¿no? En el autoconsumo. Pues. Trabajo, creemos Sí, tan en es así trabajo. que nosotros el fin de semana, una comitiva de la revista, porque hay más gente de los que dirigimos la revista, ¿no? Fuimos a Zimapán, a Hidalgo, donde, bueno, no sé si se sepa, pero hay que comentarlo brevísimamente, ahí hubo un movimiento en protesta porque iban a poner un tiradero de desechos tóxicos y entonces la gente se politizó. La gente está ávida en ese municipio lejano, ¿no? Que está como a 4 horas de la ciudad y además hay que caminar hay que andar por la sierra, pues, ¿no? Entonces llevamos el proyecto con la idea también de llevar la revista más allá de los muros de la propia universidad, de que no sea el autoconsumo, la autocomplacencia, ¿no? Y es un esfuerzo que estamos también asumiendo, pues, ¿no? Es algo que nos interesa, que estas ideas que están aquí plasmadas, que además de retórica, tengan un sentido y una acción, ¿no? Entonces, en ese sentido, esos intelectuales ya están agotados en la parte de la acción, están agotados como referentes para lo nuevo, ¿no? Entonces, por eso queremos también dejar claro que a pesar de que son referentes, queremos ir más allá de esos referentes. Hay una parte aquí que dice Arico, genial, que tiene que ver con lo que dices, aludiendo al título pasado y presente, que lo retoma de Gramsci, porque Gramsci en sus cuadernos, por todos lados, había siempre secciones donde le ponía pasado y presente. Entonces dice Arico, ¿será por ello la expresión
de un grupo de intelectuales con ciertos rasgos y perfiles propios que, esforzándose por aplicar el materialismo histórico e incorporando las motivaciones del presente, intentará soldarse con un pasado al que no repudia en su totalidad, pero al que tampoco acepta en la forma en que se le ofrece. Eso es lo que se quiere decir, ¿no? Bien, vamos a hacer otro corte y estamos de vuelta con ustedes en un minuto. Bueno, ya estamos de vuelta. Esto es Plaza de Armas. Estamos conversando con José Ayuba Alfonso Vázquez y Octavio Solís sobre el proyecto que están impulsando, consideraciones. Voy a comentar aquí algo, me parece fundamental recordarlo, ahora que nos metimos con las revistas que hoy están, digamos, en el poder intelectual, como Letras Libres o Nexos, sobre todo Letras Libres, que es la heredera de Vuelta. En el 76 Octavio Paz escribió en su, no me voy a extender demasiado, dice lo siguiente en la presentación, dice, los de izquierda no han podido unirse, ni lo que es más grave, los de izquierda no han podido unir, 76, los de izquierda no han podido unirse, ni lo que es más grave, han sabido elaborar un programa de veras nacional que simultáneamente sea viable y corresponda a la realidad real de México. Bien, la izquierda está paralizada por una tradición dogmática y por su pasado estalinista. Él estaba peleado, Paz, como bien sabemos, con los estalinistas. Pero luego dice, la derecha no existe, al menos como pensamiento político. Ahí estaba siendo demasiado petulante, porque sí hay pensamiento de derecha, ¿no? Aunque nos guste, claro, ¿no? Pero aquí está siendo petulante como lo era Octavio Paz. Hay que repetirlo, nuestra obtusa derecha no tiene ideas sino intereses. De ahí esto, bueno, en fin, la petulancia de Paz. De ahí que prefiere infiltrarse en el PRI, esto sí ya tiene interés. De ahí que prefiere infiltrarse en el PRI. Es más fácil corromper a los funcionarios públicos que presentar a los mexicanos un programa distinto al oficial. 1976. El hecho de que el PAN no haya postulado un candidato en las recientes elecciones presidenciales es una muestra no solo de su crisis interna, sino de su impotencia ideológica. No sé si el desfallecimiento de los partidos sea el anuncio de su próximo fallecimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, en fin, aquí en el 76, pues está diciendo que el PAN no tenía proyecto, etcétera, y son los que están en el gobierno, y Letras Libres es el que le está haciendo el juego al PAN, ¿verdad? Porque si alguien hizo y ha hecho campaña contra, por lo menos el proyecto que está antagonizando con esto, encabezado por López Obrador, pues fue Enrique Krause, ¿no? Desde Letras Libres, ¿verdad? Así con es. el texto infame, psicologista de El Mesías Tropical, que es un texto, digamos, muy retórico, propio de un ensayista, no de alguien que tenga rigor conceptual, ¿verdad? ¿No? Así es, y justamente a eso es a lo que yo quisiera o a lo que quería ir al criticar a Octavio Paz. Como a Octavio Paz no se le critica como poeta, es extraordinario, es quizá el más grande para mí poeta mexicano. Sin embargo, este tipo de textos, donde además colocas, si pudieras mostrar la firma gigantesca, donde justamente ya se volvió firma y cree que eso le da la autoridad para decir cualquier cosa, contra eso estamos nosotros y quisiéramos abrir ese boquete para cualquier joven que tenga la inquietud siempre y cuando sea serio, sea un trabajo. Sí, claro. Entonces sí, es justamente lo que es criticabilísimo. Es verdad, no había puesto atención en eso, en la firmota. Así de sí, y es que cuando se vuelven firmas se creen capaces de decir discursos como el del Mesías Tropical, ¿no? Claro. Que platicabas. Ahora, bueno, finalmente la llegada del manifiesto en el número 7, este es el número 7 de la revista, coincide ya con la maduración del proyecto, o sea, se va tomando forma, hay gente que se va sumando y llega un momento en el que nosotros ya teníamos la necesidad de replantearnos con mucha claridad el sentido de la revista, ¿no? Con mucha mayor claridad. Finalmente el proyecto es algo que está vivo, que va evolucionando, que va tomando su propia forma por encima de incluso de cada uno de los propios integrantes, ¿no? Entonces, la llegada del manifiesto ya le da una forma. Y la suma de David Alfredo también le da una mayor presencia, se refleja en la propia portada. Hay que mencionar que la revista es gratuita. Es gratuita, eso es importante mencionar. La pueden encontrar, lo hemos dejado en algunas ocasiones en la Gandhi, también la pueden encontrar en la Universidad Nacional, que es filosofía, lo que es políticas, la Biblioteca Central, en algunos momentos se deja ahí.
La Facultad de Economía también. De Economía. En distintos centros culturales habituales, ¿no? En la Colonia Condesa, Roma, Coyoacán, pero también en las zonas populares, también en Santo Domingo está llegando en algunas casas de cultura, y se ha tratado de hacer esta distribución, de 3.000 ejemplares gratuitos y de mano en mano sobre todo, ¿no? Pienso que esa es la mejor manera de recomendar un producto cultural como una revista, una publicación, como los restaurantes, de boca en boca, ¿no? Como los buenos restaurantes, los buenos libros. De esa manera hemos hecho esta tarea. Y también quisiera mencionar que pues fundamentalmente es una publicación escrita, pensada, redactada, editada por jóvenes. En los últimos 3 números al menos, y desde que se replanteó la nueva época, se ha alimentado y se le ha dado cabida a una nueva generación en la literatura, en el pensamiento, justamente lo que tú señalabas, todos los compañeros que organizamos el ciclo de conferencias en homenaje al Tío de la Juventud, en el número 5 se publicaron fragmentos de esas ponencias. Tú mismo, Ismael, también, valor de una nueva generación, aportaste ahí un ensayo en el número anterior. Y también se da la voz a poetas jóvenes como Oscar de Pablo, Paula Abramo, Cecil Collins, José Ayuf, Ana Paula Santana, narradores como Rodrigo Márquez Tizano, Óscar Zapata, Leonardo Bastida Aguilar, en fin, o sea, tratamos de generar un nuevo bloque generacional en el entendido de que una publicación, como lo mencionaba José Maricó, también en última instancia tiene la misma importancia, la misma función en una sociedad que un partido político o como una institución que impulsa un programa determinado para la nación política. También hay los cuadernos de consideraciones, que es un brazo editorial que se está desprendiendo. Como cuadernos de pasado y presente de Así es, o sea, tenemos ese compromiso, incluso en Zimapán, el compromiso con la gente ahí fue hacer un estudio de microhistoria, de memoria de ese pueblo, por ejemplo, rescatar, tiene su propio José Vasconcelos ahí, ¿no? El señor que llegaba y con la pistola en la mano sacaba a los niños, convencía al papá para que llevara a los niños a la escuela, que no quería llevarlos, ¿no? Entonces les decía, es que tiene que cuidar las ovejas, mataba a las ovejas en ese momento y decía, ya no tiene ovejas que cuidar, mándalo a la escuela, ¿no? Tiene cosas ahí, su cacique de la cultura, ¿no? Tiene nos decían ahí, nos contaban del indio que Lázaro Cárdenas le dio las pistolas también para que repartieran las tierras porque no querían ceder, ¿no? Entonces toda esa historia que está ahí y la historia reciente también del basurero, de ese pueblo que tuvo que defenderse ante una transnacional española que estaba implementando un basurero que era a nivel mundial. Los desechos tóxicos de todo el mundo iban a llegar a ese basurero, ¿no? Entonces era una cosa así aberrante y la gente no estaba informada. La gente empezó a politizarse después de eso que sucedió hace como 3, 4 años. Sí. Entonces el compromiso con esa gente está ahí y plasmarlo en los cuadernos de consideraciones. Ya salió un número del fallecido Mario Miranda Pacheco. Con el hijo platicamos, sacamos ese número, fundador del CELA, boliviano, que viene exiliado de la dictadura, llega aquí a México y sacamos unos ensayos breves de Pacheco, ¿no? Entonces ese es el número 1, vamos a seguir sacando, con esa idea del compromiso. Que viene ¿También gratuitos los cuadernos? Sí, todo lo que se edita de consideraciones es gratuito y el tiraje de este es de 2,000. Vamos a tratar de reimprimir otros 1,000 más para que en este número sean 3,000, creo que el número lo amerita, ¿no? Y pues bueno, estamos en la idea de darle continuidad a los cuadernos de consideraciones, de sacar poesía de jóvenes, convertir esto no solo en letra impresa, sino en un movimiento, ¿no? en algo que empiece a burbujear, ¿no? que genere, que abra en verdad eso que decimos, un boquete, ¿no? En la cultura. Ahora, aquí lo importante, y ya para terminar, sería recordar que hay que destruir, pero también construir. Y aquí me acuerdo en la revista El Maestro, de 1921, dirigida por Enrique Monteverde y Agustín Rivera Chávez, la revista de Cultura Nacional, que era gratuita, precisamente. Y la presentación la hace Vasconcelos. Y entonces, en una parte genial de, casi todo lo que hizo él, dice, sí, proscribiremos la crítica destructiva, ensalzaremos todo lo que sea obra, aunque sea modesta. Todo lo que sea virtud, aunque sea humilde. Seremos constructores hasta en la crítica. Nuestro modelo de hombre será el arquitecto. Seremos arquitectos y constructores, y donde veamos el mal, no mencionaremos sino el remedio. Y si hay que emprender lucha, pondremos en uso la táctica del contraste, que frente al error pone la luz, que frente al mal pone el bien, resplandeciente con los rasgos soberanos que le aseguren el triunfo. Con esto cerramos, no sé si quieren hacer un último comentario para... No, pues simplemente retomar que lo que queremos nosotros
plantear es nuevamente restablecer este vínculo orgánico con la sociedad, de que las tareas críticas de nuestra generación pasan justamente por la reconstrucción de las ideas, pero unas ideas con un sentido práctico, que pueda quizá evolucionar. Constructivo, arquitectónico. Constructivo, ¿no? Arquitectónico, que puede evolucionar en una organización de tipo político, pero también generar esos referentes. Hay que mencionar también la página que está en construcción, una página de internet. Sí, es otra manera de... Viene al reverso de ¿Qué la... es? Son dos, de son dos, alcanzar. bueno, es la misma página, pero es, ¿cómo le llaman? Dominios, ¿no? Que es www.consideraciones.mx y www.consideraciones.com. ¿No? Está en construcción, me parece que en una semana más o menos ya está... Estará lista. Hasta arriba para que la puedan checar, van a poder ver todos los números anteriores. Por lo mientras ya puedan ver que tuiteamos, ¿no? En Consideratum. Arroba. Twitter. Aquí por el latinista, muy bien. Consideratum. Bueno, José, Octavio, Alfonso, muchas gracias. Y aquí está la puerta abierta en Plaza Armas para venir a discutir más cosas con ustedes. Muchas gracias. A ti, Ismael. Muchas gracias, Ismael. A la Gracias. audiencia también. Bueno, pues esto fue esta presentación de Consideraciones. Es gratuita, así que pues solamente quien no tenga el menor interés en conocerla, no la conocerá porque está a la mano de todos. Esta fue nuestro programa, nos vemos la próxima. Secretarios de la Facultad de Filosofía y Letras, de Economía y Políticas, gente incluso de otras universidades como de la UASM, de la Ibero, pero se encuentra subsidiada Sí. por el sindicato de la Universidad Nacional, que es el STUNAM. Correcto. Ahora, dentro del STUNAM, esta publicación tiene una larga historia. Podríamos llamarle como una nueva época una segunda nueva época, puesto que en los años, por ahí de los años 80 y parte de los 90, un exmilitante del Partido Comunista, Gerardo Peláez, le dio vida a Consideraciones, él le pone el nombre. Él viene de una vertiente un poco radical de aquellos años, los 70, incluso con Fabio Barbosa Cano, ¿no? Con otros militantes de una célula que incluso llegó a poner una bomba en un banco en alguna ocasión, ¿no? Entonces tiene una tradición incluso... Cercanos a la Liga 23 de septiembre, no necesariamente por ahí. No necesariamente, pero digamos era como de los grupos radicales, ¿no? Entonces esta gente, cuando ellos entraron, ellos fueron detenidos, estuvieron un tiempo en la cárcel. Y, o sea, digamos, tiene una historia... ¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros en otro debate de Plaza de Armas aquí por Capital 21. Voy a recordarles nuestro correo electrónico plazadearmas21@gmail.com y nuestra página propia www.plazadearmas.tv. Bueno, ya dije en la introducción, vamos a hablar hoy de esta nueva revista, este proyecto que se presenta en su número 7 como las tareas críticas de una nueva generación, Consideraciones. Ahora hablaremos de ello. Hice la introducción de José Arico para insertar, o digamos para dibujar un marco histórico. Las revistas es uno de los instrumentos que por lo menos desde el siglo XIX, fundamentalmente, han sido instrumentos o dispositivos de crítica literaria, política, ideológica a lo largo de la historia de este país y en general a lo largo de la historia americana y también europea. Así que bueno, vamos a hablar de esto y de esos otros proyectos que nacen con urgencia tal que es visto y sentido de la misma forma por una capa de hombres en los que sus diversos orígenes sociales no han logrado aún transformarse en concepciones de clases cristalizadas y contradictorias. Esto es algo que escribió José Arico en 1964 en la fantástica presentación de su clásica revista Pasado y Presente, un texto que recomiendo a todo mundo que lo lea, sobre todo a los jóvenes, y lo utilizo como pretexto para hablar de el tema del debate de hoy, que es la presentación de una revista que no es necesariamente nueva, pero sí está replanteándose, Consideraciones, en cuyo número 7 dice quienes la presentan, las tareas críticas de una nueva generación. Esto es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Quédese con nosotros, esto es Plaza de Armas. Caen, perecen, se pudren,
o renacen. Para hablar sobre consideraciones, tengo el gusto de saludar a José Ayuf, de la Facultad de Filosofía de la UNAM. Hola, José. Buenas tardes, Ismael. Muchas gracias por recibirnos en tu programa. También nos acompaña Octavio Solís, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Qué tal, Octavio? ¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos muy placenteros de estar en este espacio y poder venir a informar y a difundir el proyecto, ¿no? Y nos acompaña nuestro querido amigo, que ya nos acompaña en otras ocasiones, Alfonso Vázquez, también de la Facultad de Filosofía de la UNAM. ¿Qué tal, Alfonso? Muchas gracias, Ismael. ¿Qué tal? Bueno, pues iniciemos como ustedes gusten. Este proyecto de consideraciones, me estaban comentando que no es necesariamente nuevo, no es un proyecto que nace con ustedes, ya había nacido desde antes. Cuéntenos un poco la génesis de consideraciones. Sí, lo que pasa es que, bueno, la revista es hecha actualmente por jóvenes de universidad. En la gestación de una revista de cultura siempre hay algo de designio histórico, de astucia de la razón. Algo así como una fuerza inmanente que nos impulsa a plasmar cosas que roen nuestro interior y que tenemos urgente necesidad de objetivar. No es por ello desacertado buscar en las revistas el desarrollo del espíritu público de un país, la formación, separación o unificación de sus capas de intelectuales, puesto que al margen de lo anecdótico, toda revista es siempre la expresión de un grupo de hombres que tiende a manifestar una voluntad compartida, un proceso de maduración semejante, una posición común frente a la realidad. Desde esta perspectiva, ¿cuándo se puede hablar de la existencia de una nueva generación? Cuando la orientación ideal y práctica de un grupo de seres humanos unidos, más que por una igual condición de clase, por una común experiencia vital, se presentan ciertos elementos homogéneos, frutos de la maduración de nuevos procesos antes ocultos y hoy evidentes por sí mismos. No siempre en la historia se perfila una nueva generación, pero hay momentos en que un proceso histórico, caracterizado por una pronunciada tendencia a la ruptura revolucionaria, adquiere una fuerza y una